un abrazo en la distancia, los que nos acompañan, nuestros hermanos también de los anexos en la provincia, que están de reunión, pero cuando termina la reunión se juntan para participar del culto que hacemos acá, ¿no? No, por lo menos en Campo Viera, no sé, allá en Iguazú está la hermana Lisa, pero no me contaron, ¿no? No me cuentan nada de Iguazú, ¿no? Estoy medio desconectado, pero Campo Viera, los hermanos siempre me cuentan cómo está el clima, los hermanos que vinieron al culto, cómo estuvo el culto, y dicen, termina el culto y nos ponemos a ver el culto de Buenos Aires, ¿no? Así que un abrazo para ellos, que Dios les bendiga, y estamos orando por hermano Iván. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche, en Apocalipsis capítulo 10, vamos a dar lectura allí a algo que está casi pasa desapercibido cuando se predica en los mensajes escatológicos del último tiempo, ¿no? De la venida del Señor. Se habla mucho de lo que la revelación nos presenta, ¿no? La revelación nos presenta que en el último tiempo va a haber 7 sellos que van a ser abiertos. Te recuerda que comienza allí la historia diciendo que no había quien fuera digno de desatar esos sellos, y allí el apóstol Juan dice que lloraba porque no había nadie preparado para desatar ese libro sellado por dentro y por fuera, y dice que el cordero que había sido inmolado, Cristo, el Cordero de Dios, lo presenta también como el león de la tribu de Judá. Dice, fue hallado por digno y él comenzó a abrir esos sellos. Bueno, al abrir esos sellos había algo que ocurría acá en la tierra, algo que ocurría con las iglesias. Después encontramos los ángeles tocando las trompetas, 7 trompetas que van a sonar. Sabemos que la última trompeta va a ser cuando el Señor levanta la iglesia, la 7ª trompeta. Es decir, la trompeta no quiere decir porque ha surgido, ¿no? En internet está algunos hermanos preocupados porque han sentido entre las nubes, en el cielo, en algunos lugares, que sonaba una trompeta, ¿no? Y algunos decían que era el fin, que venía el Señor, que la iglesia se iba. Pero no está hablando la Biblia de un sonido que vamos a escuchar, audible. Muchas veces la palabra no es literal, porque creo que no tendría ningún sentido escuchar sonar una trompeta entre las nubes. Cuando habla de sonido de trompeta, está hablando de una alerta, está hablando de un llamado. Sabemos que el pueblo hebreo era convocado con sonido de trompeta, ¿no? Cuando atravesaba el desierto rumbo a la tierra prometida, el pueblo era muy grande, se calcula que eran 2 millones de personas, y muchas veces en esas jornadas acampaban, y además de acampar tenían que apacentar sus rebaños, porque iban con ovejas, llevaban vacas, llevaban sus animales, burros, camellos. Y bueno, cuando se acampaba era para abrevar y dar de comer, alimentar los rebaños. Y muchas veces una cantidad de gente, como menciona la Biblia, era muy difícil convocarlo, ¿no? Para volver a marchar o para levantar el campamento o para venir a adorar a Dios, por ejemplo, porque ellos llevaban un templo desarmable, se llamaba el tabernáculo. Anoche mencionaba algo de este templo allí a donde estaba invitado. Era un templo que se armaba y se desarmaba, se transportaba. Entonces donde hacían campamento, el templo en el centro del campamento, se levantaba el templo, ese templo portátil, voy a decirlo así, y en derredor se ponían las tiendas las tribus de Israel, ¿no? Entonces cuando había culto, cuando los sacerdotes entraban a hacer el culto a Dios, tenían que convocar al pueblo. Cuando era para marchar, porque ellos se movían con la presencia de Dios,
no había brújula, no había mapas, no tenían una planificación del viaje, no sabían a dónde iban. Dios los llevaba, los conducía y no había referencia en el desierto, en la montaña, para decir, bueno, vamos rumbo hacia el norte o hacia el este. Entonces dice que había una nube que simbolizaba la presencia de Dios. Esa nube descendía sobre el templo, ¿no? Era cuando Dios visitaba a su pueblo. Y cuando esa nube se levantaba de arriba del templo y empezaba a moverse, ¿no? Era una columna de nube, algo específico, especial. Cuando esa columna empezaba a moverse, era la hora de levantar campamento, porque la columna era la guía, ¿no? Era la brújula de ellos, lo que les llevaba, le marcaba el rumbo en el desierto. Entonces ellos se guiaban por la nube. La Biblia dice que esa nube, ¿no?, bautizó a los hebreos. Los hebreos dicen que fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando cruzaron el Mar Rojo, toda esa cantidad de personas, ¿no?, que se abrieron las aguas y se armó un camino como tierra seca y ellos cruzaron al otro lado el Mar Rojo. Ese dice que fue el bautismo de 2 millones de personas, bautismo masivo en las aguas, porque Dios lo hizo pasar por las aguas. Tenían una pared de agua a un lado y una pared de agua a otro lado, y en el fondo del lecho del mar se abrió un camino para cruzar al otro lado. No tenían puente, no había embarcación, entonces cruzaron de esa manera milagrosa. Y cuando los egipcios que lo venían persiguiendo intentaron hacer lo mismo, entraron en la mar, las aguas se cerraron y perecieron sus perseguidores, ¿no? Terminaron sus perseguidores, Dios los libró. Dice que la nube no solo era la brújula que los guiaba, sino también era la protección, porque se ponía entre ellos y sus perseguidores. Y dice que para el pueblo hebreo era luz y para los perseguidores era oscuridad, ¿no? A la noche la columna de nubes se transformaba en una columna de fuego. Entonces iluminaba los campamentos, esa columna de fuego, pero para los perseguidores era tinieblas. Entonces los que le perseguían nunca lo podían alcanzar, porque se movían en la oscuridad. Y eso es la forma que Dios sigue haciendo con su pueblo, ¿no? Para nosotros Dios es luz y para los incrédulos es tiniebla. Para nosotros es bendición y para el incrédulo es tropiezo, ¿no? Gloria al Señor. Es decir, de esa manera Dios lo conducía. Vuelvo a decir, entonces, cuando la columna empezaba a girar y a moverse arriba del tabernáculo, el pueblo empezaba a levantar los campamentos porque tenían que marchar. Había tiempo de marcha y tiempo de descanso. Igual que la iglesia, ¿no? Tenemos tiempo de marcha y tenemos tiempo para descansar, reponernos, fortalecernos, como decía el pastor Pablo, ¿no? Nos tomamos fortaleza en el Señor y luego con esa fortaleza marchamos, ¿no? Pero no marchamos siempre y no descansamos siempre, ¿no? Es una cosa equilibrada, ¿no? Es como la vida misma, ¿no? Tenemos tiempo para trabajar, tiempo para dormir, descansar, tiempo para recreación. Dice que 8 horas se trabaja, 8 horas se duerme y las otras 8 horas ocupamos en recreación, ¿no? Gloria al Señor. Y así es la obra del Señor, ¿no? Tenemos un tiempo para fortalecernos, tenemos un tiempo para, eso hacía el pueblo hebreo, se convocaba al culto, ofrecían los sacrificios, alababan a Dios, cantaban los salmos, se leía la palabra del Señor, la ley de Dios, y luego venía el movimiento de la columna que indicaba que había que marchar. ¿Cómo le convocaban? Tocando la trompeta. Hacían sonar la trompeta y aún el hebreo que estaba más lejos, quizás apacentando los rebaños, escuchaba allá en la montaña o donde estaba, escuchaba el sonido de la trompeta en el campamento y sabía que había convocatoria porque
se iba a realizar el culto o porque había que levantar las tiendas para empezar la marcha. De esa manera movían al pueblo. ¿Cómo? No había audio, no había megáfono, ¿no? ¿Cómo llamar a los que estaban alejados, a veces kilómetros, ¿no? Buscando agua para las ovejas, quizás, ¿no es cierto?, pastos, y eso había que juntarlo todo para ponerse en marcha. 2 millones de personas, no es así nomás, ¿no? Dios mandó fabricar unas trompetas. Entonces la trompeta nos habla de convocatoria, de alerta, de aviso. Usted lee que en el último tiempo van a sonar 7 trompetas y en la última Dios convoca a la iglesia y se la lleva. El rapto de la iglesia, el traslado de la iglesia. No, esto está en la revelación, pero no va a escuchar con sus orejas sonar una trompeta arriba de las nubes, ¿no? Quizás alguno lo ha escuchado, pero son manifestaciones, son cosas que pasan que a veces no podemos dar una explicación, pero no tiene que ver con las trompetas de Apocalipsis, ¿no? Dice que la 7ª trompeta. Luego vienen, después de que la iglesia se va, las 7 copas de la ira de Dios, del juicio de Dios, ¿no? Copa habla de juicio que van a ser derramadas sobre la tierra. 7 sellos, 7 trompetas, y a lo último, cuando ya no está la iglesia está en el cielo, las 7 copas de los juicios de Dios que se van a derramar en esta tierra. Pero hay por ahí en el intermedio, entre las trompetas y las copas, hay algo que nunca yo escuché predicar, nunca escuché leer en los años que sirvo al Señor, y yo me he encontrado con eso y tiene también un sentido y una importancia. Y lo vamos a leer en el capítulo 10. ¿No? Esto yo no escuché, no hay mensaje sobre esto, ¿no? Pero esto es algo que va a acontecer. Dice en el capítulo 10, gloria al Señor. Dice, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columna de fuego. Mire el arco celeste sobre su cabeza. ¿Cuál es el arco celeste que estaba arriba del ángel, no? Es ese arco que podemos ver un día de lluvia y de sol, de 7 colores. El arco de Dios, ¿no? Que Dios, después del diluvio, hizo un pacto con el ser humano, que jamás destruiría la tierra por agua. Y para sellar ese pacto, dijo Dios, pondré mi arco en las nubes. El arco de Dios, cuando aparece en las nubes, es señal del pacto que Dios hizo con el hombre. Que aunque tenemos unas tormentas terribles y todas las calles inundadas y lluviaradas, como pocas veces vemos, tenemos la promesa de Dios que nunca más la tierra será destruida por agua. Y como tenemos la confirmación de esa promesa cada vez que vemos ese arco de 7 colores. Bueno, este arco estaba arriba del ángel y dice, tenía un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó con gran voz como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieran hablado sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado, pero no las escriba. Y dice que esto, el verso 7, pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 7 truenos que se van a escuchar. Yo meditaba esta palabra ayer en la tormenta, ¿no? Tormentona terrible, nosotros íbamos viajando para ver a Sategui allá en la autopista, ¿no? Y veía, ¿no?, los refusilos, los truenos, a veces estamos en casa, ¿no?, y vemos esos truenos que tiemblan las ventanas, la puerta, ¿no? Terrible, ¿eh?
Cuando ruge, ¿no?, en el cielo, ¿no?, uno no puede dejar de estremecerse, ¿no?, porque la naturaleza es incontrolable, ¿no? Sabemos que cuando la naturaleza, ¿no es cierto?, se mueve, pueden ocurrir desastres, ¿no?, y no tenemos dominio sobre eso, ¿no? La ciencia del hombre no puede controlar el clima, no puede controlar los vientos, no puede controlar nada de eso. La granizada, mandaban una foto de los granizos en Misiones. Misiones se llevó puestos los techos, los tinglados, así que los montes hizo desastre ahora en las últimas tormentas, ¿no? Así como está acá, está allá en el norte y mandaban la foto de unos granizos, tengo en el celular si quiere ver, granizo del tamaño de una naranja, así eran, ¿no? Habían juntado y también filmaron mientras caía, ¿no? Terrible, ¿no? Si le agarra a una persona, yo creo que le mata, y si agarra un vehículo lo destruye, ¿no? Dice la Biblia que en el último tiempo los granizos van a pesar un talento, ¿no? Es decir, 34 kilos cada piedra. Hágase una idea, ¿no? Pero no se aflija, la iglesia no va a estar acá, ¿no? Eso tiene que ver con las copas del juicio de Dios, ¿no? Y cuando las copas sean derramadas, ya la iglesia está en el cielo, porque la iglesia se va cuando suene la séptima trompeta de Dios, ¿no? Dice, el misterio de Dios será consumado, lo que hablaron los profetas. ¿Y cuál es el misterio de Dios? El traslado de la iglesia, el traslado de los creyentes. Y eso está a las puertas, eso está para suceder en un abrir y cerrar de ojos antes de lo que pensemos o se calcule. Así que conviene agarrarse del Señor, conviene perseverar, conviene volver a Dios si está apartado, porque cuando menos pensemos el Señor se lleva a la iglesia. Pero dice que antes que el Señor se lleve a la iglesia, se van a escuchar estos 7 truenos. Trueno que dice como voz de un león que ruge. No sé si es que una vez en algún zoológico tuvo oportunidad de escuchar rugir los leones. No, nosotros tenemos un parador allí en la provincia que paramos a veces para tomar mate, descansar en el camino, con mi esposo, con quien me acompañe. Es un zoológico privado, conozco al dueño. Bueno, el dueño se lo comieron los leones. Falleció porque había criado unos cachorros de leones que fueron creciendo y la última noticia que teníamos es que fue asesinado por estos bichos. Tenía un hermano que era cuidador de este zoológico, que era un anciano de la Iglesia Asamblea de Dios, y también entró a la jaula de los leones y le atacaron, y cuando yo le encontré después de mucho tiempo que no iba, estaba desfigurado, tenía medio cuerpo, toda la cara, le habían barrido los felinos, y dice que se descuidó dándole de comer y uno le atacó y vinieron los otros y le salvaron por muy poquito de que no fuera devorado por los leones. Él era un zoológico privado, entonces cuando se empezó a prohibir a los circos tener animales, estos animales eran confiscados y se lo enviaban a los zoológicos privados, zoológicos del Estado, y él tenía allí una cantidad de estos bichos, ¿no es cierto? Tenía tigre, tenía toda clase de animales, y nosotros parábamos allí para descansar y tomar mate, hacer un alto en el camino, porque está en la mitad de la provincia de Misiones, está en Monte Carlo, precisamente este zoológico. Y como conocíamos al dueño y charlábamos con él, siempre parábamos ahí. Y nos ha tocado escuchar a los leones, generalmente cuando están en celo, el macho, para marcar su territorio, emite su rugido, ¿no? Y yo le digo que se le ponen los pelos de punta, ¿no? Porque, no sé, me imagino en su hábitat, ellos ahí están presos, están en jaula, pero
por varios kilómetros se escucha el rugido del león, ¿no? Es como el trueno en una tormenta, ¿no? Se escucha a kilómetros. No hay quien no lo escuche. Puede estar en un edificio, puede estar en un chalet, puede estar a la orilla del río y en todas partes va a escuchar cuando tronó el cielo. Todo el mundo lo escucha. Y el rugido del león es una comparación que hace el apóstol Juan. Dice que fueron truenos como rugido cuando el león ruge. Y los truenos tenían mensaje, pero no le permitió Dios a Juan traducir estos mensajes. Dijo, sella la palabra que los truenos han hablado, pero no escriba. No sabemos qué fue. No sabemos cuáles fueron los mensajes de estos 7 truenos que sonaban un poco antes de que la iglesia se fuera. No sé si es con nuestra época, no sé si son los días que estamos viviendo, pero había algo que acontecía allá que está medio escondido y que yo vuelvo a decir, no escuché mucho predicar sobre los 7 truenos. Sí sobre las copas, sí sobre las trompetas, los sellos, gloria al Señor, pero no sobre estos 7 truenos que habla la Biblia, ¿no? Gloria al Señor. Y mire, algo va a acontecer en estos 7 truenos, ¿no? En el verso 11, dice que a uno de los ángeles le fue dada una caña semejante a una vara y se le dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Ahora de vuelta a la Biblia, capítulo 15, verso 5. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Gloria al Señor. 2 cosas que acontecen cuando suenan estos 7 truenos. 2 acontecimientos importantes. Primero, se le manda a uno de los ángeles medir el templo. Está hablando del templo en la tierra. El templo aquí. Se le mandó medir. Es que a Dios le interesaba saber metro cuadrado, dimensiones que tuviera, porque fíjese que cuando manda este ángel a medir el templo, dice también mide el altar y los que adoran en él. No está hablando de medida métrica, de metro cuadrado. Cuando dice manda medir el templo y los que adoran en él y los que adoran en el altar, está hablando de lo mismo que dice la palabra allá para el rey Belsasar, ¿no? Cuando el rey Belsasar, rey de Babilonia, ¿no? ¿Se acuerdan una fiesta donde echó mano a los vasos del templo para servir vino a los invitados? Había baile, celebración, y el rey Belsasar, que había saqueado el templo de Dios, manda a traer los vasos sagrados para tomar en el medio de la fiesta. Y fue cuando ahí una mano empezó a escribir en lo encalado de la pared. ¿Usted se acuerda? No, dice que vio una mano y las rodillas de él se batía una contra la otra del temor. El rey, porque nunca le había visto una visión así. Aparece en el palacio una mano escribiendo una escritura que nadie podía entender. Decía algo así como mene, mene, utalquí, parasí. Bueno, unas palabras que nadie podía entender. Y mandan a traer a los sabios, los adivinos, que interprete esa escritura. Nadie sabía lo que decía. Y es convocado Daniel, siervo de Dios, ¿no? Que estaba cautivo en Babilonia, no estaba de excursión, no estaba de paseo. Le habían llevado cautivo. Cuando conquistaron Jerusalén, llevaron los jóvenes cautivos, encadenados, y Daniel fue a parar allá.
pero era un hombre de Dios. Daniel le tocó vivir desde los 14 años hasta los 99 años en Babilonia. ¿No? Pero apenas llegó en esa gran ciudad corrupta, propuso en su corazón no contaminarse, guardarse para Dios, y que oraba 3 veces por día. Y Dios hizo maravilla, ¿no? Porque hubo un momento que todo el imperio de Babilonia, por decreto de gobierno, se le obligó a adorar y a servir al Dios de Daniel. ¿No? El rey que estaba viendo las maravillas, cuando Daniel fue librado en el foso de los leones, en algún momento lo condenaron a muerte. Y la condena de muerte que había en Babilonia era un foso con leones hambrientos. Y los reos eran arrojados allí. Dice que los leones no dejaban que la víctima tocara el suelo. En el aire lo despedazaban. ¿No? Y por falsas acusaciones, porque había envidia, persecución contra Daniel, no, ahí todo un manejo político. El rey tuvo que, ¿no es cierto?, ajustarse a sus decretos. Había firmado algunos decretos, algunas leyes. Entonces tuvo que arrojar a Daniel con dolor, porque dice que el rey no durmió en toda la noche, no comió. Y cuando lo arroja le dice, ojalá que ese Dios tuyo a quien tú sirves y adoras te pueda librar de la boca de los leones. Porque él sabía lo que pasaba con los reos cuando le eran arrojados en ese hoyo. No sé cuántas fieras había ahí abajo, quizás 10, una docena. Tema que cuando la víctima era arrojada no llegaba a tocar el suelo, en el aire se lo masticaba. Y bueno, el rey dice que selló aquel foso, tiró a Daniel, mandó con los soldados tirar a Daniel y no durmió en toda la noche. A la mañana apenas amaneció, corrió allá, porque sabía el rey que eran falsas acusaciones, no, que era una injusticia. No, él estuvo contra la espada y la pared, no pudo hacer otra cosa. Pero a la mañana se levantó y dice que allá en la boca del foso dijo Daniel, ese Dios que tú sirves te ha podido librar de la boca de los leones. Y allá se escuchó, no, vive el Rey, vive Dios, que el Señor anoche ha enviado a su ángel santo y me ha librado de la boca de los leones. Ahí estaba, ¿no es cierto?, quizás acostado arriba del lomo de un león, durmiendo. Y bueno, todas estas maravillas impactaron en el gobierno e hicieron que el rey decretara a todo el mundo, religión oficial, todo el mundo ahora va a servir al Dios de Daniel. Porque no hay Dios que pueda librar como el Dios de Daniel. Gloria al Señor. Bueno, pero Beltsasar era hijo del que, ¿no es cierto?, decretó religión oficial, la fe de Daniel. Era hijo de Nabucodonosor. Y Beltsasar está haciendo esa fiesta, ¿no es cierto?, celebración, cuando aquellas letras aparecen en la pared. Y se acuerda de Daniel, lo manda a llamar. Y sabe que Daniel interpreta. Dice, no, que lo que había sido escrito en la pared significaba, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Gloria al Señor. No, venía juicio para Beltsasar. Beltsasar iba a terminar su vida, su reino, su imperio. ¿Y qué está el mensaje de Dios para ese rey? Pesado ha sido en balanza. Entonces, cuando la Biblia habla de medir, cuando la Biblia habla de pesar, no está diciendo que Dios está interesado en metro cuadrado o en medida cúbica. No está diciendo que el Señor mide la vida espiritual, mide la iglesia, ¿no? Dice, acá el templo va a ser medido y los que adoran en el templo también. ¿No? El ángel iba a medir. ¿Qué iba a decir? ¿Qué? No, iba a ver la intención del corazón, iba a ver el testimonio, iba a ver la forma
el de adoración, ¿no? Que hoy en día es cualquier cosa. Yo hablo con los pastores y me dicen, hermano, no sabemos a quién invitar. Ya no hay más pastores que prediquen sano, ¿eh? Es un mundanismo, la música, ¿eh? Yo comentaba ayer en la iglesia, ¿no? Que nos ha pasado de invitar músicos. Porque a veces los hermanos nos presionan, invite a fulano, Dios le usa. Y Dios lo usaba hace 40 años atrás cuando empezó. Humilde con su guitarra. Había uno que era mi músico preferido, las alabanzas de él eran mis preferidas y de todas las congregaciones, porque empezó con una guitarra y Dios le alcanzaba gracia, le usaba, y sus alabanzas, yo tenía los cassettes, los discos, cuando había discos de eso, de vinílico, él ya cantaba y yo tenía los discos. Después vinieron los cassettes, yo tenía todos los cassettes de él. Era una música maravillosa y una vez un hermano me dice, yo tengo que conseguir el teléfono, ¿por qué viene el aniversario? No le invita, para que venga a alabar a Dios. Y bueno, yo tenía buena referencia. Es un músico maravilloso, ¿no? Gloria, cuando yo me convertí, él comenzó su ministerio. Y digo, bueno, estará grande, pero vamos a invitarlo. Y le llamé por teléfono y me dice, sí, yo voy. Cuando cayó acá en la fiesta, un aniversario. Ay, ay, ay. No. Señor mío, ¿no? Yo contaba ayer en la iglesia donde estaba predicando, ¿no? Se me desataron los cintos, las correas de los zapatos se me desataron y se me aflojó el cinto. Cuando lo veo venir, ¿no? Vino todo de frac blanco, ¿no? De seda, como los cantantes de las cumbias. Vio todo vestido de seda blanca, ¿no? Corbata blanca, zapatos blancos, media blanca. ¿No? Todo un peinado armado de peluquería, ¿no? Mantenido con spray y al lado la esposa. No, yo creo que hasta Susana Jiménez se quedaba envidiosa de la esposa. Una producción tremenda, ¿no? Una producción, maquillaje, pintura, arete, entraron los dos. Yo digo, Señor mío, ya estaba invitado. No era el que comenzó con la guitarrita. Ahora venía con playback, famoso ya, ¿no? Gloria al Señor. Bueno, ya estaba obligado, ¿no? Por respeto y le doy lugar. Y yo alabe al Señor porque yo contaba un buen testimonio de la iglesia de este lugar. Porque hablaba de la visión y hablaba del discernimiento de espíritu. Y yo decía que la visión y el discernimiento no solo tiene que operar en los siervos de Dios, en los predicadores, y no en la congregación completa. No, tiene que obrar, los dones tienen que obrar en la congregación, no solamente en los predicadores. Porque si obra solo en los predicadores y usted es un agente pasivo, entonces estamos en un anfiteatro, estamos en una actuación, ¿no? El predicador actúa y usted, bueno, acá no aplaudimos, pero si fuéramos del aplauso, se pone a aplaudir. Veo que hay muchas congregaciones así. Actúa uno en el escenario y los otros, si les gusta, aplauden. Si no les gusta, no aplauden. ¿No? Y no es este el culto a Dios. El culto a Dios, todos formamos parte. Y Dios reparte la presencia del Espíritu Santo sobre la iglesia y toda la iglesia actúan los dones. Gloria al Señor. Yo suelo decir cuando oramos por un enfermo, a lo mejor Dios no me está usando a mí, a lo mejor le está usando a la María que está ahí orando. A lo mejor le está usando a Daniela que está ahí en la música. O a alguna hermana, ya hermana Raquel que está en el primer banco. Porque los dones operan en la iglesia. Y si la hermana dice, vamos a orar por este enfermo, todos oramos. Y yo no me puedo llevar los laureles, Dios me usó, se sanó el enfermo. No, porque yo no sé si fui yo el que Dios usó. Dios puede haber usado allá una hermana en el fondo, que Dios le escuchó la oración y le respondió. A ella, no a mí. ¿No? Entonces yo hablaba de la visión y el discernimiento y decía, cuando yo le doy lugar a este hombre, porque ya estaba, ya había venido, no podía zafar. ¿No? Puso el playback y empezó a
su musiquita, vio, y sacudir el esqueleto. No, y la iglesia muda. La iglesia, yo recuerdo, no sé si usted estaba, porque esto es viejo, pero lo que estaban se acuerda. La iglesia parecía que había entrado en el cementerio, vio cuando es un velorio, todos lloran. Bueno, no, se escuchaba, si una mosca pasaba volando, escuchábamos el sonido del ala. Y él se sacudía más para acá y se sacudía más para allá y cambió y puso otra música y nada. Los hermanos parece que mudo. Ni gloria a Dios, ni aleluya, nada. La iglesia se cerró y el tipo empezó a transpirar la corbata blanca. Y llegó un momento que estaba tan turbado, muy famoso, no lo voy a decir nombre para no meter lío, ¿no? O estamos grabando. Pero muy famoso. Y si me está escuchando y está todavía por esta tierra, sabrá que se trata de él, ¿no? Bueno, el tipo en un momento se turbó tanto, sacó el cassette del playback ya del aparato y levantó el portafolio y echó pata, mitad del culto. Disparó, no sé si vio bien dónde quedaba la puerta. Porque creo que ni la puerta no iba a encontrar si no estaba bien grande, abierta. Disparó, ¿no? Y yo decía a los hermanos allí donde estaba trayendo el mensaje anoche, eso se llama discernimiento espiritual de la iglesia. ¿No? Cuando no es de Dios, cuando es una cosa mundana, la iglesia no recibe. Acá han venido gente, un aplauso para Cristo y no aplaude nadie. Hubo uno que se buscó los textos y empezó a enseñar que había que alabar a Dios con palma y con sonido de aplauso y qué sé yo. Y la iglesia paralizado, mudo. Y él decía, aplauda para hacer un aplauso para Cristo. Nada. No, ¿y eso cómo se llama? No es porque yo le dije no aplauda. Porque la iglesia discierne. La iglesia ya tiene entendimiento, la iglesia tiene visión y dice, no, esto no es. Porque no puede venir uno acá y decir, pegue un saltito, pegue un brinco, corra por el pasillo, no, túmbese en el suelo, empieza a sacudir el esqueleto. Y usted, si usted no tiene visión, si usted no tiene discernimiento, ahí gordo y viejo le vamos a ver sacudiendo. Alabo el nombre de Dios. Gloria al Señor, ¿no? Porque no tiene discernimiento. Pero si tiene discernimiento, hermano, mire cuando era el tiempo de la fiebre de la caída, la tumbadera. Todas las iglesias se tumbaban, los pastores se tumbaban, los predicadores se tumbaban. Le agarraba la chiripioca, bajaba acá abajo y ¡pum! Y estaban los camilleros para que no se rompa la cabeza, porque son vivos, ¿no? Porque no le ponga ni un camillero, a ver si se tumba. Si se tumba se rompe el cráneo. Pero como está el camillero que lo abaraja y lo lleva al suelo, ninguno se golpea. Entonces, hasta los pastores le agarraban la chiripioca y estaba el camillero atrás, lo ponían en el suelo y el pastor quedaba en el suelo ahí. No, gloria al Señor. Era la temporada de eso. Yo me acuerdo, estaba haciendo campaña en ese tiempo, al aire libre. Y cuando oraban por la gente, yo terminaba de orar y la gente se quedaba ahí y decía, ¿qué pasa? ¿Qué necesita? No me caí. Óreme para que me caiga. ¿Y quién dijo que tiene que caerse? No, porque cuando yo me caigo me liberto. ¿Y quién le dijo eso? Digo, Dios no necesita tirarlo en el suelo para libertarlo. Yo voy a orar, pero usted no se va a caer nada. No, pero pastor, yo me tengo que caer porque si yo me caigo me liberto. Había gente en las campañas que no se iba si no se caía. Y yo le decía, yo te voy a orar, pero no tenés por qué caerte. Y entonces le trancaba de la nuca acá, ¿vio? Le cazaba así de la nuca. Digo, te vas a caer el día del San Martín. No, lo agarraba de la nuca y oraba y me forzaba. No,
Porque era el virus de la tumbadera, yo le llamo. ¿No? A pastores venían a pelear conmigo porque decía, vos tenés que invitarlo a fulano, él oró por mí y me caí. Le digo, mire, si yo me caigo en un culto público, yo no sigo predicando. Pero eso es soberbia, no, porque yo tengo el Espíritu de Dios. Y si viene un colega, un siervo de Dios, que también tiene el mismo espíritu que tengo yo y me ora, y yo quedo pata para arriba, no sé cómo sigo. No sé cómo sigo en el ministerio. No, porque yo tenía entendido cuando comencé en el Evangelio que los que se caían, se desparramaban, eran los atormentados. Hacíamos campaña y por allá pegaba un alarido y ¡pum! Entre los bancos. Teníamos que ir a ministrar. Yo tenía entendido que era así. Después lo convirtieron en el poder de Dios, entre comillas, en la unción. Después, aquellos que eran los espíritus inmundos que se manifestaban, nosotros cuando comenzamos este ministerio, todos los cultos se caía uno o dos. ¿Pero por qué se caían? Porque venían del mundo con sus hechicerías, sus idolatrías, sus espíritus inmundos y se manifestaba el Señor y daba un alarido y se desparramaban y ministraban. Ahí está Marcelino, que está de aquella hora, ¿no? Y a veces era la 1 de la mañana y estábamos luchando con hombres y con mujeres que rectaban por el suelo, por debajo de los bancos, bramaban, largaban espuma por la boca. Esto no es Dios. Esto no hace Dios, gloria al Señor. ¿Usted cree que la presencia de la unción del Espíritu Santo me va a hacer retar bajo los bancos o me va a hacer sacudirme o empezar a largar espuma por la boca? Esto no es Dios. Alabo el nombre del Señor, ¿no? Son demonios. Pero después esas manifestaciones diabólicas las transformaron en unción. Y en todas las iglesias corrían los bancos, se hacía una cancha y todo en el suelo. Abuelas, madres, niños, todo en el suelo. Quedaba uno parado. Gloria al Señor, ¿no? Entró en ese movimiento. Gloria al nombre del Señor. Alabo el nombre de Dios, ¿no? Por eso la visión, el discernimiento nos hace entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y cuando esto opera en la congregación, como yo decía anoche, la congregación se cierra, no recibe. No hace falta que nadie diga nada en la plataforma, no hace falta que yo baje a alguien porque está hablando una herejía. No, la congregación no lo recibe. Porque cuando usted dice amén, usted está diciendo así sea. Cuando usted diga gloria a Dios, usted está recibiendo lo que se está compartiendo. ¿No? Entonces, cuando hay algo que está errado, usted no diga gloria a Dios, no diga amén. No. Porque si yo le digo, no, el diablo le ama, querido, el diablo tiene planes con tu vida, no diga amén. Ahora si está en las nubes y no escucha lo que se dice, va, amén. Pero si usted está escuchando y razonando lo que se dice, ¿qué dijo el pastor? Que el diablo me ama. ¿Se queda quieto? No va a decir amén a eso. ¿Me entiende, hermano? Dios le bendiga, gloria al nombre del Señor. Volvemos a los truenos, ¿no? Y allí ocurría dos cosas. El templo en el cielo era inaugurado, se abría el templo. Muchas veces hemos escuchado que en el cielo no hay templo. Usted habrá escuchado esto. Y a veces hasta yo mismo he dicho estas cosas, ¿no? Que en el cielo no hay templo. Pero no es en el cielo que no hay templo. Vamos a leer Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 está hablando de la Jerusalén del cielo y dice, el verso 10 de Apocalipsis 21,
Me llevó en espíritu a un grande alto monte y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Esa ciudad va a descender en el reinado de Cristo. Cuando Cristo regresa después de las bodas del Cordero con la iglesia glorificada. La iglesia le acompaña, la iglesia en gloria le acompaña. Es cuando Él pone fin al anticristo, al falso profeta, al Armagedón, la tercera guerra mundial. Cuando sus pies se apoyan en el monte de las olivas. Zacarías habla de esto. Dice que descendió en el mismo lugar que subió, donde le vieron los discípulos que era arrebatado al cielo después de la resurrección. En ese mismo exacto lugar se van a apoyar sus pies. Ahí dice, cumplirá la palabra, todo ojo le verá. En el rapto no le va a ver todo ojo. En el rapto no desciende, nosotros subimos a encontrarnos con Él en las nubes. En la segunda venida desciende, se apoya sus pies en el monte de las olivas, se abre un gran cráter de una punta a la otra en la tierra santa. Termina con el Armagedón, termina el resplandor de su venida, aniquila al anticristo y al falso profeta. Satanás es atado por 1000 años, establece su reino y el palacio de gobierno va a ser la Jerusalén que desciende del cielo. Ese va a ser el palacio de gobierno, no Jerusalén terrenal, una ciudad que desciende del cielo en tierra, en Oriente Medio, en el lugar donde está la Jerusalén terrenal. Esta ciudad, dice la Biblia en el verso 22, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Esta ciudad no tiene templo. Cuando el Señor reine, no hace falta templo. ¿Me entiende? No va a hacer falta tener días de culto y días de reuniones, porque el Señor va a estar en cuerpo presente gobernando el mundo y la iglesia junto con Él. Gloria al Señor. Ahora en el cielo sí hay un templo. Vamos a dar lectura que dicen en capítulo 15, Apocalipsis, después que sonaron esos 7 voces como trueno, después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. El templo en la tierra fue medido. Con los que adoran a Dios fueron medidos. Póngale allá, ¿no es cierto?, la figura de ser pesado en balanza. Lo mismo. Dios va a medir nuestras intenciones. Dios va a medir nuestras actitudes en el camino del Señor, nuestra vida, nuestro testimonio, ¿no? Cómo hemos servido a Dios. Le mandó el Señor al ángel, mide al templo y a los que adoran en él. Pero a la vez se abría el templo en el cielo. Y de allí salían comisionados ángeles de Dios a cumplir allí una misión en la tierra. Fíjese, hermano, lo que quiere decir la palabra de Dios. Vamos a leer en Zacarías, capítulo 2, estoy bien errado, capítulo 2, de Zacarías. Alcé pues mis ojos, verso 1, y miré, y aquí un varón que tenía en la mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuál es su anchura y cuál es su longitud. Jerusalén iba a ser medida.
No porque a Dios le interesa los metros cuadrados. El templo de Dios en la tierra va a ser medido en algún momento. Los adoradores de Dios también van a ser medidos. No sé si entiende lo que significa, ¿no? Tener el cordel para medir. Está queriendo decir Dios que va a pesar los corazones. Está queriendo decir Dios que va a medir las intenciones por las cuales muchas veces hacemos las cosas. Lo que el hombre no ve, lo que el ojo no ve. Gloria al Señor, eso Dios ve y puede llegar a medir, puede llegar a pesar, gloria al Señor, a poner en balanza. Como Belsasar, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino pues será traspasado de ti, gloria. Iba a perder el reino, iba a perder la vida. Porque llegó un momento en la presencia de Dios que Dios le pesó. Y tenemos que ser conscientes de eso. Las iglesias pueden hacer lo que quieren hoy en día. Estábamos hablando con el pastor Pablo mientras viajábamos todos esos kilómetros. No, las diferentes administraciones que hoy hay. Hay iglesias que han crecido mucho. No, porque son liberales. Tienen muchos anexos, muchas filiales y a veces tienen menos tiempo que nosotros. Nosotros vamos a cumplir 43, 44 años. Desde que comenzamos este ministerio. 44 años. A veces hacemos la comparación y decimos, no hemos crecido tanto como algunos colegas. Pero todo depende de la administración, porque muchos colegas, ¿no es cierto?, dicen, bueno, allá tengo una filial, allá tengo otra y allá tengo otra. Y le dan libertad y cada uno se maneja como quiere y maneja la plata como quiere y no rinde cuenta a nadie. No tienen control, no hay supervisación. Entonces crecen, se extienden por todos lados. Cuando nosotros supervisamos y queremos que las cosas se hagan bien, vienen los conflictos, porque a algunos no les gusta. Está todo lindo mientras le abrazamos, le cantamos, compartimos, pero el día que le digo, mira, tráeme un poco los libros para acá. Gloria al Señor, ¿no? O el día que le digo, mira, vos tenés que ordenar tu familia, tus hijos. Están haciendo cualquier cosa. O vos tenés que pagar la cuenta, hermano, porque hay ruido de que vos estás debiendo acá, estás debiendo allá. Estás pidiendo prestado, no devolvés. Se terminó la filial, se terminó el obrero, se terminó la amistad. Gloria al Señor. Pero yo soy consciente que un día la cinta métrica va a venir para mí. Gloria al Señor, porque Dios no solo va a medirte a ti, no solo va a medir a los adoradores, los que cantan y alaban a Dios, va a medir a los pastores también. Dice Pedro, cuando venga el príncipe de los pastores, va a venir el príncipe de los pastores y va a haber una convocatoria, una medida, nos va a pesar en balanza. Yo no quiero ser hallado falto la presencia del Señor, porque habré perdido mi tiempo, habré perdido mi vida, habré perdido mi carrera. Gloria al Señor, porque allá no va a entrar peso falso, medida trucha. ¿No? Sabe que el Señor en sus leyes dijo peso justo, balanza justa. Tendréis entre vosotros. Gloria al Señor, Dios no avalaba, Dios no permitía que se truchara el pesaje o la medida. No, tenía que ser exacto, con honestidad, y en lo espiritual es lo mismo. Podemos equivocarnos, pues no somos perfectos. Pero nos equivocamos, ¿no es cierto? No intencionalmente. Y Dios dice en Malaquías, en aquel día, cuando no hubo intención, en aquel día yo les perdonaré como el Padre perdona al Hijo que le sirve. Malaquías, capítulo 3. En aquel día yo le perdonaré como perdona el Padre al Hijo que le sirve. Gloria al Señor, cuando el yerro no fue intencional.
¿Y cómo saber si fue intencional? Pesando los corazones. Alabo el nombre de Dios, porque Dios es el único que puede saber si fue intencional o fue un yerro, porque somos humanos. Y seguro yo me equivoco muchas veces, pero trato nunca que haya intención, que si me equivoco muchas veces sea un error, un fallo. Y sé que esos fallos Dios en aquel día va a considerar y va a perdonar, porque somos seres humanos. Pero el único que puede, ¿no es cierto?, medir, por eso le mandó un ángel, no mandó un hombre que mida, cuando midió Jerusalén fue un ángel, cuando midió el templo antes de la 7ª trompeta. Porque eso lo hizo antes de la 7ª trompeta, antes de que la iglesia sea levantada. Gloria al Señor, salió a medir el templo, el altar. ¿Cuál es el altar en el templo? Todos los que estamos acá. Todos los que están ahí. Es el altar. Así que midió el templo, pero midió el altar y midió a los que alababan a Dios, a los que adoraban a Dios. Alabo el nombre del Señor, ¿no? Gloria. Antes que el templo en el cielo fuera abierto. Porque cuando se abrió el templo en el cielo, de allí salieron ángeles con una misión. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura en Oseas, capítulo 11. Ya termino. Verso 10. Oseas, capítulo 11, verso 10. En pos de Jehová caminará, él bramará como león, cual león rugirá el desierto, y los hijos se moverán azorados del occidente. Los 7 truenos, esos truenos que sonaron como bramido de león. Acá está diciendo Oseas que a veces Dios necesita para despertar al hombre de su pecado, para despertar al hombre de su sueño espiritual, necesita un bramido, necesita un trueno que haga temblar las ventanas. Por eso dice que antes de que el Señor se llevara a la iglesia, iban a escucharse 7 truenos. ¿Sabe qué es eso? La voz de Dios, el llamado de Dios, que va a sonar en el último tiempo para los suyos, para sus hijos. Rugirá desierto para que sus hijos se muevan. Alabado el nombre de Dios. Porque ¿quién puede estar somnoliento cuando un león ruge? Yo estuve con mi esposa cuando rugían estos leones. Vamos tomando mate en una sombra dentro del parque. Y se le ponen los pelos así. Si tiene pelito en la espalda se le pone de punta. Alabado sea Dios. El bramido del león, cosa que le penetra por los huesos, ¿no? No hay nadie que quede indiferente. No hay nadie que esté medio dormido ahí cuando el león brama. Ahí hay muchos bichos, ¿no? Y yo me acuerdo, las jaulas de los monos quedan locos los monos. No, todos los bichos, había pavos reales que andaban sueltos, quedan locos. Cuando brama el león, todos los bichos, porque tiene diferentes bichos, ¿no? Hay de todo, un zoológico. Pero usted mira cuando bramó el león ahí adentro, todos los bichos, hay jaulas de papagayos, de esos loros de colores, de pájaros de diferentes clases, de diferentes especies, pero se quedan locos dentro de la jaula, se atropellan, vuelan, se desparraman, ¿no? Cuando bramó el león. Porque los bichos saben quién está marcando territorio, quién está diciendo acá mando yo. Y el Señor, antes de llevarse a la iglesia,
mandará esas voces como voces de trueno y como bramido de león. Gloria al Señor. Antes que la iglesia sea medida y los que están en el altar sean medidos. Gloria al Señor. Ojalá que reaccionen. Porque muchos no reaccionamos, ¿vio? Como los borrachos cuando van caminando la vía del tren. Y a veces el tren le pasa por arriba. Está su cabeza onubilada que el tren toca esa bocinona que tiene. Porque ve que hay una persona arriba de las vías y va tocando esa bocina. ¡Oh! Todo el barrio escucha. Pero el tipo está tan perdida la mente. Muchas veces ha pasado esos accidentes, el tren le pasó por arriba. Iba caminando en medio de la vía. No, y no escuchó. No sé cuántos kilómetros a la redonda se escucha el sonido de esa bocina, pues tiene una bocina impresionante. Y a veces cuando se cruza un auto en una barrera, usted escucha esa bocinona que toca para que salga, porque lo pasa por arriba. Y muchas veces los autos se paran, o el conductor abre la puerta, sale corriendo y se llevan los camiones, los autos, la máquina, ¿no? Y yo creo que así va a ser la venida del Señor, ¿no? Por eso el Señor va a mandar una alerta. Yo digo, los 7 truenos son la alerta final para los que conocen a Dios, el llamado final para los que conocen a Dios. Y aquel que conoce a Dios le tiene que poner los pelos de punta, gloria, porque sabe que el misterio de Dios va a ser consumado, gloria, que el Señor se lleva a la iglesia, que se termina el tiempo, que se cierra la puerta de la gracia, y si no estás en el Señor, te quedas. La babacita, ama. Te pierde para siempre, porque el que mide no es el pastor, el que mide no es tu pariente y hermano, el que mide es el Señor. Y Él cuando mide y pesa, Él escapará. Gloria al Señor. Dice que la orden vino después de los 7 truenos. ¿Para qué? Para el mundo, para los católicos. ¿Para quién, hermano? Para los ateos, no, para los creyentes. Mide el templo, los que adoran en él y el altar. ¡Oh, gloria! ¡Sálama! Y luego se iba a abrir el templo del cielo y de allí iba a salir la comisión de ángeles. Lea la Biblia luego en su casa. Terrible, yo no quiero estar. Yo quiero irme en la 7ª trompeta. Yo no quiero quedarme. Lea lo que va a pasar para los que se quedan. Lea lo que va a acontecer después que la iglesia se vaya. Gloria al Señor. Yo creo que el bramido del león va a ser juguete al lado de lo que viene. Alabado el nombre del Señor. Si no conoce la Biblia, empieza a investigar, empieza a leer, empieza a estudiar. Gloria al Señor. Empieza a meterse un poco en la revelación. ¿Qué pasará si me quedo? Gloria al nombre del Señor. Gloria. No se quede. Responda. Ahora está la voz de los truenos, porque todavía el Espíritu Santo, mire hermano, lo que el Espíritu Santo está haciendo en este último tiempo es tremendo. Yo no lo he visto en los años que sirvo al Señor, gloria a Dios. La obra del Espíritu Santo. A veces no tenemos nada de nuestra parte. Lo hace todo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y yo me maravillo y eso a mí me alerta que estamos recorriendo los últimos tiempos. Oh, gloria, porque la palabra dice en los postreros días, Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Gloria al Señor.
Aleluya, el Espíritu de Dios va a estar allá en tu casa, allá en tu cama, en tu cuarto. Gloria al Señor, no va a poder conciliar el sueño porque el Espíritu de Dios va a trabajar como nunca antes. Gloria. Para traer a los suyos. Para que sus hijos se muevan, dice el profeta. El Señor Jehová bramará como león. Para que sus hijos se muevan, porque algunos de nosotros no nos hemos movido ni por la pandemia que nos cerraron los cultos. No nos hemos movido, yo pensé después de la pandemia. Usted sabe que después que cayeron las Torres Gemelas en el atentado en Estados Unidos, este pastor Torres que estuvo anoche, oremos por él, abrió un anexo en Nueva York. Y en esta semana viajaba para estar con los hermanos allá. Muchos hermanos que están predicando allá en el país del norte. Y dice que después que las Torres Gemelas, el atentado que vinieron abajo, todos sabemos, el 11 de septiembre, dice, las iglesias evangélicas se llenaron. No había lugar para la gente adentro de las iglesias, los templos. Dice que hacían cola en el lado de afuera para que a la hora de empezar el culto. Nosotros nos agarró la guerra de las Malvinas, nos volvieron un montón. Nos agarró la hiperinflación, la hambruna, la falta de trabajo. Nos agarró la pandemia, tuvimos gente muriendo, todos se nos ha muerto alguien cercano. ¿No? Con esa peste, caían a los hospitales con respiradores, con toda clase de tratamiento y se morían. Murieron hermanos, murieron pastores, murieron amigos, iglesias, desaparecieron. No nos movió nada. Alabado el nombre del Señor. No nos movió. Yo pensaba después de la pandemia cuando nos dieron permiso para hacer los cultos. Yo pensaba y hasta soñé un poco, porque le dije a los hermanos, si hace falta vamos a hacer 2 cultos, el día sábado o el domingo. No, habíamos planeado, creo que planeamos, ¿no? Hacer 2 cultos, 3 cultos, porque como no dejaban multitud de gente, había una cantidad nada más, porque había que estar separado, con todas las precauciones. Digo, vamos a hacer 3 cultos. Entonces viene un grupo en un culto, viene otro grupo en otro culto y vienen todos los hermanos. Con uno nos alcanzó, nos sobró para dar vuelto. Con uno. Porque a alguno no le movió nada. Así haya enterrado la abuelita, haya enterrado la mamá. No le movió nada. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Un atentado? ¿Una guerra? ¿Una hambruna? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál tiene que ser el rugido del león para que se nos pongan los pelos de punta? ¿No? ¿Cuál tiene que ser el rugido del león para Argentina? Para que en Argentina los pródigos vengan, los tibios se calienten. Gloria al Señor, no, los visitantes se conviertan y se comprometan con la obra del Señor, porque tenemos, sí, a veces hacemos una fiesta, ahora viene el aniversario Soliverde ahí asado. Te va a ver la multitud de gente. Te va a ver la multitud de gente. El hermano estuvo haciendo silla y mesa y las parrillas no dan abasto. Pero no son todos hijos de Dios. Vaya a un culto normal, un día de semana, y usted va a encontrar a los fieles. Ahora haga una parrillada y usted va a encontrar los primos, los cuñados, los tíos, parientes lejanos de todos lados. No son todos hermanos, no va a decir, son todos hermanos, no. Es como cuando usted invita a un asado a la parentela, ¿no? Vienen la cuñada, la tía, la prima segunda, la tía lejana, la tía abuela. No, sale gente debajo de las plantas. Pero porque está ahí asado gratis, fiesta y música. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Gloria al nombre del Señor.
Dios nos ayude, hermano. Estamos viviendo en esa época donde se van a escuchar los truenos, esas voces de trueno que van a traer un mensaje, que el mensaje no está revelado, pero que va a ser un mensaje de arrepentimiento, de volvernos a Dios, de afirmarnos, de servir al Señor, porque la trompeta última va a sonar y la iglesia se va y no va a haber oportunidad para el que se quede. El que se queda, se queda, y el que se va, se va. La puerta se cierra, gloria al Señor. Ojalá tú estés adentro, Salama, gloria, porque los que están afuera no van a poder entrar. La palabra dice, la puerta que Dios cierra, nadie abre, y la que Dios abre, nadie cierra. Gloria. Dios te bendiga. Ponte de pie en esta noche, iglesia del Señor. Dios te bendiga. Sana Maricanama. Oh, gloria. Dios sana nuestras gargantas. Dios sana nuestras gargantas, porque tenemos que anunciar el mensaje, tenemos que decir lo que dice Dios, tenemos que entregar lo que dice el Espíritu Santo. ¡Gloria! Arriba, para que no tengas que perderte en este tiempo final. Para que tu alma no se pierda casi al final de la carrera. Casi mirando la meta, casi llegando a la meta. Gloria al Señor. ¡Qué picardía perder la carrera! Reconcíliate con tu Dios, vuelve a tu Dios, haga un propósito con tu Dios, afírmate con Dios. Vamos a tomar ejemplo de esas iglesias a donde me invitan. Está Pablo. Íbamos, mire, un diluvio todo el camino. Ya le conté antes, salimos a las 4 de la tarde, llegamos 7:30. Para poder entrar a la iglesia seco, tuve que arrimar la camioneta a la puerta de la iglesia. Los porteros me metieron para adentro. Y dejé la camioneta ahí hasta que terminó el culto. Lluvia torrencial. Yo dije, hoy voy a predicar para el pastor y algún compañero. Era la idea. Él me decía, ¿habrá alguno? ¿Qué sé yo? Eso depende de la iglesia donde usted vaya. Si vienen para acá, mire, 2 horas antes yo le digo, pare, no venga. Vaya a tomar mate a tu casa, no vale la pena. Gloria al Señor. Porque sé que vamos hasta 4. A veces los hermanos que viven a 20 metros no vienen. No estoy hablando de los que viajan. Hermanos que están a la vuelta no vienen. Gloria al Señor. Estaba llena la iglesia. Así Pablo no. Había casi lugar. Y es una iglesia, no sé, 2, 3 veces más larga que esta. Hay gente allá en el fondo que ni le conocí la cara, que mi ojo no alcanza. Tan lejos, ¿no? Y llena. Sé cómo vinieron los hermanos, porque no había tantos autos afuera. No, había cuántos autos. Había 6, 7, 8, 10 autos, cuanto mucho. Así que la mayoría vino caminando, vino en colectivo, no sé cómo vino. Y yo digo, qué maravilloso tener que predicarle a esta congregación. Porque en un día como hoy, solo están los esforzados y los fieles. Los otros no hay ni uno. Así que una maravilla predicar un día como hoy, porque están solo los fieles y los esforzados. Los tibios, los flaquitos, eso no está ni uno. Los mundanos, no está ni uno. Pero qué maravilla poder ver una iglesia esforzada, ¿no? Esfuércese, acuérdese cuando nos cerraron, nos clausuraron. Acuérdese cuando no podíamos congregar. Se olvidó tan rápido. 2 años prohibidos. No podíamos congregar, ¿se acuerda? ¿Se acuerda, hermano, nosotros transmitiendo por las redes para poder alimentar las ovejas? No podíamos siquiera juntarnos en una casa, nos denunciaban. ¿Se olvidó? Volvimos a la normalidad. ¿No sería bueno aprovechar mientras el día dura?
La noche viene, dijo el Señor. Aprovechá mientras tenés el día que dura, aprovechá el día. Aprovechar la oportunidad que en la iglesia tiene las puertas abiertas. Venía a la casa de Dios, gloria. Hay reuniones el lunes, venía el lunes. Hay reuniones el martes, venía el miércoles. Alimentate, no sabemos lo que viene. Cuando nos cierran la puerta y nos persiga todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos escuchado, todo lo que Dios ha hecho, nos va a sostener. Alabado, gloria al nombre del Señor. Alicanamasa, gloria. Escucha la voz de rugido de león en esta noche. Corre a la presencia de Dios, ponte en la mano del Señor. ¿Quién viene en esta noche? Ya cierro el culto, ya estoy orando. ¿Quién viene? Venga, doble su rodilla acá adelante, gloria. Y los hermanos van a estar orando. Oh, gloria, para que Dios te renueve la fuerza, te renueve la fe, gloria. Oh, Rabá, Likanamasa, gloria. Venga, venga, ya estamos orando. Voy a invitar. Amén, hermano.